tardes, muchas gracias por tenernos un poquito de paciencia. Tuvimos algunas dificultades técnicas, pero ya estamos con ustedes aquí en Educa Comego. El día de hoy tengo como invitado al doctor Roberto Montiel Mora. Él es una gran presencia y eminencia en nuestro país en uroginecología. Actualmente es el encargado de la clínica de uroginecología del López Mateos y también se encuentra como adscrito al Instituto Nacional de Perinatología. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Roberto, el día de hoy. Les recuerdo antes de empezar que tenemos el foro abierto para preguntas. Entonces, si ustedes quieren mandar por aquí en Facebook sus preguntas, nosotros encantados las contestaremos. Y bueno, pues algunas preguntas, Roberto, como tú sabes, esto va dirigido a pacientes que nos hacen muy frecuentemente en la consulta o a veces en las pláticas que tenemos con los ginecólogos, es esta cuestión de la incontinencia. La incontinencia es un problema, pero ¿de qué consta la incontinencia? ¿Qué es la incontinencia urinaria? Bueno, sí, antes que nada, muchas gracias por la invitación, encantado de verte. Mira, la incontinencia podemos clasificarla en muchas formas. Lo más frecuente es, podemos tener incontinencia anal e incontinencia urinaria. El tema de hoy es incontinencia urinaria, para ponernos un poquito en contexto. Hablamos de incontinencia urinaria y esta la definimos cuando tenemos una pérdida involuntaria de orina. Esa es como tal la definición. Vamos a ver más adelante que va a haber muchas causas y vamos a ver que también hay muchas formas diferentes de incontinencia urinaria. Pero en sí es una pérdida involuntaria de orina. Una pérdida involuntaria de orina. ¿Y cómo puede ser esa pérdida involuntaria de orina? ¿O hay diferentes tipos de pérdidas involuntarias de orina? Sí, mira, lo más importante es tratar de identificar qué tipo de incontinencia tenemos. Hay dos grandes grupos donde podemos clasificar a la incontinencia como la incontinencia urinaria de urgencia, que es como este deseo súbito de orinar que no puede ser controlado y termina en una micción involuntaria. O la otra que tenemos que es la incontinencia urinaria de esfuerzo. En esta, al momento de que las pacientes realizan un esfuerzo, como toser, estornudar, reírse, levantar algún objeto pesado, viene como consecuencia del aumento de la presión abdominal una pérdida involuntaria de orina. Como podemos ver, a una la desencadena el deseo de orinar, es decir, la urgencia, y a la otra la desencadena un esfuerzo físico. Estos dos grandes grupos son los tipos de incontinencia más frecuentes. Cuando coexisten ambos, se le conoce como una incontinencia urinaria mixta, que es lo más frecuente de las formas en las que se puede presentar la incontinencia. Ah, perfecto. Entonces quedamos que hay prácticamente dos grandes grupos. Uno es precedido de este deseo súbito o ganas de correr a ir al baño y que cuando llegué ya me gano, ¿no? Como decimos. Y otro es que más bien cuando me agacho, cuando toso, cargo algo, se escapa, ¿no? Que es el esfuerzo y pueden estar combinadas, ¿no? Urgencia y esfuerzo, ¿no? Eso se le llama mixta. Perfecto, mixta. Oye, Roberto, y pues platícame, ¿hay alguna causa o se sabe por qué a algunas personas les da incontinencia urinaria de urgencia? ¿Por qué a algunas les da incontinencia urinaria de esfuerzo? ¿Qué las causa? Cuando hablamos de incontinencia siempre es muy importante, va de la mano hablar acerca de la edad, ¿no? Los estrógenos en las mujeres les previenen de muchas enfermedades y parte de esto es de la incontinencia urinaria, del síndrome genitourinario de la menopausia, que involucra parte de síntomas genitourinarios, tanto de vulva, vagina y sistema genitourinario. Es un factor predisponente, la edad mayor a 60 años, donde podemos tener este síndrome genitourinario y en consecuencia pueden agravarse o aparecer o agravarse los síntomas de incontinencia si es que las pacientes ya tenían. Por ejemplo, de la incontinencia urinaria de esfuerzo tenemos muchos factores de riesgo asociados a esta enfermedad. De los más importantes es los números de veces que se ha embarazado la paciente, el número de partos que ha tenido, si estos partos han sido de bebés que han sido macrosómicos, que son recién nacidos que pesan más de 4 kilos, aquí se considera de esa forma en México. También se utilizaron algún tipo de instrumento para poder obtener vía vaginal al recién nacido, como el uso de forceps, el uso de episiotomías también, así como pacientes con obesidad también es un factor de riesgo bastante importante. Hay pacientes que tienen alguna causa ocupacional, es decir, cada vez encontramos más mujeres deportistas, mujeres trabajadoras que cargan objetos muy pesados, por ejemplo, deportistas como halterofilia que cargan pesos, también es muy frecuente ver como incontinencia de esfuerzo. En general, esas son las causas de la incontinencia de esfuerzo.
Para la incontinencia urinaria de urgencia, bueno, tenemos unas causas importantes, siendo la más importante la edad, el síndrome genitourino de la menopausia, la falta de estrógenos, y también, bueno, está un poco debatido el hecho de que nos aguantamos mucho para orinar, que no tenemos unos hábitos urinarios adecuados, donde los hábitos urinarios adecuados es que se orine de forma regular y no se espera tener un deseo súbito para poder ir al baño, ¿no? Eso es en general como los factores de riesgo más importantes. Ah, perfecto, perfecto, Roberto. Entonces, de esfuerzo, esta carga constante, la menopausia, que la mujer ya no tiene estrógenos, todos los factores del embarazo. Ahora, ahí tengo una pregunta. Roberto, yo no quiero tener parto porque si no me va a dar incontinencia, pero si me das cesárea ya me evito la incontinencia. ¿Eso es cierto o eso es falso? Es falso, porque se ha visto que el simple hecho de estar embarazada es un factor de riesgo para poder tener incontinencia urinaria de urgencia como de esfuerzo. En este caso como de esfuerzo, obviamente si tienes un parto vaginal que se complica, pues solo lo que vas haciendo es que vas sumando factores de riesgo para presentar algún tipo de esta incontinencia. Ah, ok, perfecto. Entonces, la cesárea no previene necesariamente la incontinencia. Eso es muy importante para que no digan, yo quiero cesárea para evitarme. No, bueno, o sea, no. Entonces, aquí viene otra pregunta con la cuestión del embarazo en incontinencia, ¿no? Porque muchas veces nos dicen, oye, fíjate que del embarazo tuve incontinencia. ¿Es esto real? ¿No es real? ¿Qué me puedes platicar de embarazo y incontinencia? Bueno, recordemos que en el embarazo, básicamente, de forma anatómica, la vejiga se encuentra por delante del útero. Normalmente, en el tamaño normal del útero, que es como el tamaño de su puño cerrado, normalmente es el tamaño que podemos considerar los pacientes de su útero normal. Cuando tenemos una gestación y esta sobrepasa, obviamente, las 12, 20, 37 semanas, el útero crece de tal forma que oprime la vejiga. Entonces podemos tener incontinencia urinaria en el embarazo que no necesariamente va a continuar después del embarazo. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos incontinencia urinaria en el embarazo, esta incontinencia urinaria puede terminar al momento de que termine el embarazo. No necesariamente va a continuar. Hay pacientes que sí puede continuar, pero se suman factores de riesgo. Per se, hay una incontinencia urinaria en el embarazo y esto es porque la vejiga, al ser oprimida por el útero, disminuye su capacidad. Al rebosarse o llenarse más rápidamente, cuando la paciente hace algún esfuerzo o algún movimiento brusco, prácticamente esa es la causa por la cual se sale sin necesidad de que tenga o que amerite un tratamiento quirúrgico. Lo ideal es esperar a que termine el embarazo, valorar las 6 a 8 semanas posterior para ver si el síntoma persiste. Si el síntoma persiste, pues entonces hará un estudio completo de la paciente. Perfecto, excelente comentario. ¿Y hay algún tratamiento o quizás hasta una maniobra para prevenir la incontinencia durante el embarazo o para prevenir que continúe después del embarazo? Claro, mira, históricamente se ha hablado de los ejercicios del piso pélvico, que son como muy conocidos. Muchas pacientes inclusive nos preguntan, nos lo refieren como ejercicios de Kegel, y lo que hacemos es fortalecer el piso pélvico, ¿no? Lo que hacemos es que tengan un control adecuado sobre los músculos del piso pélvico para poder aumentar la presión de cierre de la uretra, para que cuando se presenten estos movimientos, estos esfuerzos, tratemos de evitar un poco la pérdida urinaria. Oye, a veces esos ejercicios del piso pélvico, la gente me dice, oye, yo detengo el chorro al hacer pipí, ¿no? Y así dicen que hacen los ejercicios. ¿Esto está bien? ¿Está mal? ¿Qué me puedes decir de eso? Siempre la recomendación es que no se realicen cuando se está orinando. Cuando orinamos con una presión dentro de la vejiga que hace que se densa la presión de la uretra. Si nosotros cortamos o apretamos los músculos para evitar el chorro, provocamos un reflujo, y ese reflujo puede ser vesical, incluso ureteral, y puede predisponernos inclusive a infecciones de vías urinarias. La recomendación es que estos ejercicios nunca se realicen durante la micción. Siempre se realizan en el momento de que no se está miccionando. En algún momento, si es que no podemos explorar a las pacientes, les recomendamos que al menos una vez traten de cortar el chorro de la orina para valorar si hay un reconocimiento de los músculos del piso pélvico. Si logran hacer este atrapamiento de la orina y cortar el chorro, quiere decir que hay un adecuado reconocimiento de los músculos del piso pélvico, pero solo una vez se realiza para no prueba. Al momento que nosotros exploramos, hacemos un tacto y a través del tacto nosotros podemos ver si hay un reconocimiento o no de los músculos del piso pélvico, sin la necesidad de tener que llegar a detener el chorro en la micción. No es recomendable hacer esos ejercicios durante la micción.
Fantástico. Entonces, chicas, ya escucharon. Está bien hacer los ejercicios de piso pélvico, o sea, apretar, cortar el chorro, solamente una ocasión para saber cómo se hacen, pero ya de ahí en adelante se tienen que hacer en otros momentos de nuestra vida y no necesariamente cuando estamos orinando. De hecho, de preferencia, no cuando estamos orinando. Ahora, otra pregunta muy frecuente es, oye, doctora, me tengo que comprar un aparato para hacer los ejercicios porque luego hay que las bolas chinas, que bla, bla, bla. ¿Cuál es tu punto de vista de esto? ¿Se necesitan, no se necesitan? ¿Se recomienda, no se recomienda? Mira, la verdad es que estamos hablando de un tema que para muchas mujeres es un tabú y podemos partir de eso. La verdad es que estos juguetes que son como ocupacionales y que lo que hacen es producir en la paciente la sensación de que están haciendo de forma efectiva el ejercicio, sí es muy recomendable, inclusive hay aplicaciones para poder hacer este tipo de ejercicios donde realmente haya una retroalimentación de que los ejercicios que se están haciendo siempre se hacen pensando en una relajación y una contracción. Entonces, este tipo de juguetes nos pudieran ayudar artefactos para poder tener el reconocimiento adecuado de los músculos del piso pélvico. Sí está recomendado. Obviamente, por el grupo de pacientes que tenemos, a veces mayores de 60 años, sí les resulta un poco incómodo el simple hecho de tener que tocar sus genitales. Entonces, hay que saber conocer a nuestra paciente y saber en qué pacientes sí podemos hacerlo y en qué pacientes idealmente no, que realmente no va a tener un resultado porque la paciente no lo va a hacer, ¿no? Lo más importante es conocer a la paciente para saber qué es lo que puede hacer. O sea, acudir con tu médico, preguntarle y pedir una valoración, creo que sería algo ahí muy importante, ¿no? Oye, Roberto, y otras cosas que a veces nos preguntamos, ¿todas las incontinencias son por estas cosas que nos dicen o hay alguna otra enfermedad o algún estudio que me puedo hacer para saber si es la causa de mi incontinencia? Siempre que una paciente tiene incontinencia urinaria, tratamos de abordar estas dos grandes entidades, como habíamos dicho, la urgencia y la de esfuerzo. Pero hay algunas incontinencias que no caen en estos grupos. Hay incontinencias que pueden ser incontinencias por rebosamiento, hay lesiones neurológicas a nivel de médula espinal que interrumpen la comunicación para poder vaciar de forma adecuada la vejiga. En estos pacientes, los pacientes no reconocen la sensación de llenado, por lo tanto no tienen el deseo de orinar, son vejigas que se hacen muy grandes, que se llenan muchísimo, y al momento del cambio de postura, de posición, puede haber una pérdida de incontinencia por rebosamiento. Hay otro tipo de incontinencia que es una incontinencia continua, que por ejemplo en pacientes que son posoperadas de alguna histerectomía, por ejemplo, o inclusive en casos graves en algunas cesáreas complicadas, puede haber una lesión de la vejiga y esta lesión puede comunicar la vejiga con la vagina. A eso se le conoce como una fístula vésico-vaginal y en ese momento puede haber una fuga continua de orina. Hay otras muchas causas, puede haber pólipos en la uretra, puede haber divertículos que pudieran condicionar que el cierre de la uretra no sea lo ideal y entonces poder tener incontinencia. El consejo es, si tienen el síntoma como tal, que es la pérdida de orina involuntaria, acudir con el médico, responder al cuestionamiento para poder identificar qué tipo de incontinencia. Cuando las incontinencias son complicadas o no podemos saber cómo resolverlas, está indicado un estudio que se llama urodinamia. Y la urodinamia lo que hace es medir la función de todo el sistema genitourinario, de cómo orina la paciente. No está indicado para todas las pacientes, pero sí está indicado en aquellas incontinencias que son mixtas, por ejemplo, para saber cuál es el componente que predomina más, ¿no? Y a cuál le vamos a dar prioridad. Y en pacientes que tienen prolapso de órganos pélvicos asociado a la incontinencia urinaria, también nos ayuda para ver qué tan efectiva va a ser nuestra reparación al momento de hacer la cirugía. Ok, perfecto. Entonces, según lo que yo estoy entendiendo, la evaluación es muy importante. Desde la evaluación clínica de lo que nosotros le decimos a nuestro médico y ya juzgar, tal vez, pues sí es necesario hacer un estudio más complejo como la urodinamia, porque hay algunas incontinencias urinarias que son incontinencias urinarias complicadas, ¿no? Aquí otro punto que a mí me parece bastante importante también hablar de él es la cuestión de, pues ahora sí que la vejiga caída, ¿no? Es muy típico que nos dice la paciente, oiga, es que yo tengo incontinencia porque tengo vejiga caída, o me dijeron que tengo vejiga caída pero no tengo incontinencia, entonces no tengo el problema, ¿qué es lo que está pasando, no? Claro. ¿Qué relación hay con la incontinencia y la vejiga caída? Históricamente, el manejo del prolapso de órganos pélvicos o vejiga caída, como lo conocen las pacientes,
ha sido tema del ginecólogo. El ginecólogo es el que normalmente valora a las pacientes y demás. Actualmente es parte de la uroginecología ver estas pacientes y es un poco difícil tratar de explicarle a las pacientes que la vejiga caída o prolapso de órganos pélvicos es muy diferente a la incontinencia urinaria. Son dos diagnósticos completamente diferentes. Es muy importante conocer que los factores de riesgo para vejiga caída o prolapso de órganos pélvicos son muy similares a los factores de riesgo, por ejemplo, para incontinencia urinaria de esfuerzo, relacionadas con el sobrepeso de los pacientes, relacionada con el número de partos, con el número de embarazos, con el número de si usaron forceps, si se les hizo episiotomía. Al tener los mismos factores de riesgo, va a ser muy común que las pacientes, además de tener incontinencia urinaria, tengan prolapso de órganos pélvicos, es decir, vejiga caída. Importante, vejiga caída no es lo mismo que incontinencia urinaria, eso es lo más importante. Muchas veces cuando hay vejiga caída puede que no haya incontinencia. Entonces lo único que tenemos que hacer es reparar la vejiga, es decir, regresarla a su lugar. Muchas veces cuando tenemos una incontinencia de urgencia y hay un prolapso de órganos pélvicos, en este caso el prolapso vesical, al momento en que nosotros corregimos el prolapso de forma secundaria, corregimos los síntomas de urgencia, porque el prolapso para las pacientes es una sensación de un cuerpo extraño en la vagina. Esta sensación de cuerpo extraño es que la vejiga protruye hacia la vagina y es mucho más difícil tener un vaciamiento adecuado. Entonces se presentan síntomas que nosotros conocemos como síntomas de lucha, que la vejiga trata de vaciar y eso se manifiesta como urgencia o como incontinencia de urgencia o algún tipo de trastorno de vaciamiento. Por lo tanto, si la paciente tiene incontinencia más algún síntoma de prolapso, es imperativo que sea valorada por un uroginecólogo para que establezca los diagnósticos que realmente tiene la paciente y para ver si es candidata o no a algún tipo de cirugía para incontinencia o para prolapso de órganos pélvicos o ambas. Fantástico. Entonces, escuchamos que aquí hay un especialista que es el uroginecólogo, que es ginecólogo y que además hizo urología ginecológica y que nos puede dar una mejor evaluación cuando se llega a requerir alguna cirugía. Entonces, eso es muy importante y que no es lo mismo incontinencia que prolapso. Por cierto, tendremos un programa de prolapso futuramente en Educa Conmigo, no se olviden conectarse, próximamente sabrán la fecha. Oye Roberto, y algo aquí que me pareció muy interesante es justamente este concepto, cuando se opera, o sea, no todas las incontinencias se operan. Exactamente, hablando en general de estos grandes grupos que comentamos, la incontinencia urinaria de esfuerzo, es decir, cuando se pierde orina por algún tipo de esfuerzo, es la única incontinencia que es quirúrgica. Y esto se debe a que la incontinencia urinaria, el 90% o más, se debe a una causa que se llama hipermovilidad uretral. Esta hipermovilidad uretral actualmente se maneja con la colocación de alguna cinta antiincontinencia, a lo que muchos pacientes les llaman malla. La malla no es para prolapso de vejiga, la malla es una cinta medio uretral que sirve para evitar que la uretra tenga esta hipermovilidad y con esto haya una fuga de orina. La incontinencia urinaria de urgencia no tiene un tratamiento quirúrgico. Aquí hay que hacer hincapié en que muchas veces coexiste una vejiga caída y urgencia. La cirugía que se realizará será para vejiga caída. En consecuencia podemos tener mejoría de los síntomas, pero no siempre pasa. La incontinencia urinaria de urgencia no lleva un tratamiento quirúrgico. La incontinencia urinaria tiene varias líneas de tratamiento, primera, segunda, tercera, cuarta línea, y hasta la cuarta línea de tratamiento podemos pensar en algo quirúrgico que no es más que nada tratar de controlar los síntomas, pero no es curativa. Ok, perfecto. Un control como la hipertensión y como otras enfermedades crónicas. O sea, si yo tengo vejiga hiperactiva, no se va a quitar en 2-3 años. Va a tener que seguir con un tratamiento por el resto del tiempo, ¿no? Quizás el tratamiento se da un tiempo, se suspende y si se ve que se vuelve a regresar, pues se vuelve a dar tratamiento con medicamentos. Les recuerdo, tenemos unos últimos minutitos más en este podcast, entonces si quieren o tienen alguna pregunta, pónganla por favor ahí en donde se ponen los comentarios y con todo gusto la contestamos. Roberto, pues es un gusto estar teniéndote aquí, platicando de este tema tan importante. En general, ¿qué mensajes darías tú en cuanto a incontinencia de cómo de qué se puede hacer como de primer instinto? O sea, yo tengo problemas de incontinencia, ¿qué es lo primero que debo de hacer? ¿Qué es lo que debo de realizar? ¿Cuál es mi pronóstico? Ok. Lo más importante, Tsiri, es reconocer el problema. Durante los años, muchas pacientes creen
que la incontinencia urinaria o la vejiga caída o el broso de los pélvicos es propio de la edad. Y la verdad es que ese es el principal obstáculo para poder tener un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Ni la incontinencia urinaria ni la vejiga caída es parte normal del envejecimiento. Eso, bórrenselo, eso no es cierto. No podemos tener una adecuada calidad de vida si tenemos pérdidas urinarias constantes, ni tenemos un bulto vaginal o algo que nos estorbe, va contra nuestra calidad de vida. Lo más importante es, si lo tenemos, transmitírselo a nuestro médico, idealmente a un ginecólogo, mucho más ideal a un uroginecólogo, para que pueda identificar los síntomas y dar un tratamiento. ¿Qué podemos hacer nosotros, personas jóvenes, personas de 30, 40, antes de los 60 años? Pues tener unos buenos hábitos urinarios. Algunas de las recomendaciones que nosotros hacemos siempre es, primero, controlar la cantidad de líquidos que se ingieren. Cuando estamos menores de 60 años y no tenemos ningún problema de incontinencia, entre 2,5 litros y 3 litros, contando todo lo que consumen al día, es una buena cantidad. Pacientes mayores de 60 años con algún grado de incontinencia urinaria, pues obviamente se les va a restringir la cantidad de líquidos que vamos a tomar, más o menos calculando entre 2, máximo 2,5 litros. Otra cosa muy importante es que muchos pacientes piensan que es anormal orinar muchas veces al día. Para que nuestros pacientes que nos están viendo aprendan, es normal ir de 7 a 8 veces durante el día, eso se considera normal. Por lo tanto, deberían estar orinando entre cada 2 y cada 3 horas. Y lo más importante es que si aún no tienen deseo, deben de ir al baño para hacer la vejiga. Traten de no aguantarse, de no posponer la micción, ya que esto va haciendo que la vejiga se vaya haciendo cada vez más grande y que se puedan presentar síntomas de urgencia. Tratar de evitar algunas irritantes, café o aguas de Jamaica, que son como diuréticos, que favorecen también la producción de mayor cantidad de orina. Pueden empezar a hacer los ejercicios de piso pélvico, el entrenamiento de los músculos de piso pélvico es muy importante. En mujeres mayores de 60 años o que presenten síndrome genitourinario de la menopausia, que es la ausencia de estrógenos, también es muy importante recomendarles el uso de estrógenos vaginales que son muy seguros, que no tienen nada que ver con la terapia de reemplazo hormonal, que no hay ningún problema, no eleva las cantidades sanguíneas de los estrógenos, son completamente seguras y no se ha visto que estén relacionadas con ningún tipo de cáncer. Entonces, el mensaje para los pacientes es que si consultan a su médico y su médico les recomienda usar este tipo de estrógenos locales, pueden utilizarlos de forma segura. Eso es como lo más general de los hábitos que pudieran cambiar los pacientes. Fantástico, excelentes recomendaciones, Roberto. Creo que son muy importantes que lo conozcamos todos y que si ustedes conocen a alguien que no lo está siguiendo, pues por ahí lo coachen o le den indicaciones o les recomienden este tipo de cosas y la evaluación médica. Fíjate que tenemos una pregunta en el público que nos dicen que si puede haber incontinencia después de una cirugía antiincontinencia, en este caso una cinta que le pusieron hace 3 años a alguien. ¿Puede haber una incontinencia después de esto? Sí, es a lo que íbamos con valorar precisamente bien a los pacientes. Cuando la paciente tiene una valoración adecuada, puede ser que la paciente tenga una incontinencia urinaria mixta. Puede tener incontinencia urinaria de urgencia e incontinencia urinaria de esfuerzo. Como ya lo platicamos, la incontinencia urinaria de esfuerzo va a corregir exclusivamente, o sea, la cirugía de cinta mediuretral va a corregir exclusivamente la incontinencia urinaria de esfuerzo. Si esta paciente no tiene manejo para la urgencia, pues puede ser que continúe la incontinencia de urgencia, porque la cirugía para la cual se sometió no corrige la incontinencia de urgencia. Para esta paciente, si ya tiene una cirugía antiincontinencia por alguna cinta mediuretral, ahora lo que debemos enfocarnos es en tratar el otro síntoma, que es la incontinencia de urgencia. ¿Cómo la tratamos? Pues bueno, con las recomendaciones que ya di, que son la primera línea de tratamiento. La segunda línea de tratamiento son medicamentos anticolinérgicos, que son como lo más frecuente, con el cual un buen porcentaje de pacientes puede tener una adecuada remisión de síntomas. Y bueno, ya después tenemos tercera o cuarta línea, pero con primera y segunda línea podemos controlar el síntoma. Fantástico, entonces hay que valorar o descartar la presencia de otro tipo de incontinencias y aún así la cirugía puede fallar, ¿no? Como todas las cirugías pueden llegar a fallar en algún momento, entonces sí necesita una adecuada evaluación su familiar si tiene este problema y es recurrente a pesar de que le hayan hecho una cirugía, porque podría ser una incontinencia urinaria complicada, como comenta el doctor Roberto. Pues bueno, ya se nos agotó el tiempo, pero les quiero agradecer mucho su presencia con nosotros. Recomienden este Facebook Live a sus amigos si no pudieron estar aquí, no importa, compártanlo, va a seguir aquí en línea para que ustedes lo sigan viendo. Y les agradezco mucho su presencia, les agradezco que estén aquí con nosotros.
para que nosotros continuemos. Estaremos presentando otros temas. Próximo Facebook Live será súper interesante también y pues les agradezco muchísimo su presencia con nosotros. Muchas gracias.